fricciones muy grandes con productos artesanales o que se hacen a mano, porque la gente carga una ansiedad cuando viene a comprar. Eso se llama el viaje del comprador. Por eso es muy importante. Mira, es tan importante entender todos esos aspectos que siempre lo marco. Es un algoritmo para mí dentro de Mercado Libre. Los productos tienen muchas cosas para contar y es una pena que se pierdan en que la gente no logra conectar, no aborda el producto. ¿Qué estrategia de ventas harías para un emprendimiento de productos personalizados? Es muy difícil o imposible usar full. Envíos en el día, por ejemplo. Bueno, ahí algo que yo sé que es re difícil lo que te voy a decir, ni te va a gustar, porque no es la primera vez que me preguntan, pero los que hacen productos en el día deben arrancar en el día, porque uno no tiene la proyección de ventas, no puede garantizar cuánto vende mañana, porque lo viene vendiendo por día y recién empieza, no tiene un historial. Pero debe procurar entender la dinámica de cuánto se vende. Yo lo que hago ahí es decir, bueno, al menos 3 hago yo, es mi inversión. No, pues tengo muchos productos. Bueno, de lo que más vendo, al menos pongo 3 para romper con esa cadena de que tengo la visita y no me lo compran cuando dice entrega 2, 5 días después de la compra. La gente le fricciona mucho ese tema. Entonces la estrategia que yo buscaría es esa. No obstante, respuesta B, vamos a suponer, me gustó este producto que vi, vamos a suponer que este producto, lo tengo que armar, lo tengo que hacer, lo tengo que preparar y demás. Lo que yo haría en la publicación, generar muchísimo valor sobre el concepto de que es único, del proceso artesanal, de que nadie más tiene este producto para quitar esa sobrecarga de los 3, 5 días, 7 días de espera. O sea, yo tengo que venderle acá que el secreto del producto que estamos viendo en pantalla es, usted imagine que lo entregan 5 días después, no es el caso, es que vale la pena esperarlo. Porque tiene un trabajo artesanal, o tiene un grabado, o tiene una preparación, o es una impresión 3D que lo hacemos a medida. Bueno, yo tengo que vender eso primero, no el producto. Entonces, cuando alguien entra acá, entró por el producto, pero para eliminar la fricción que pueda generar, tengo que trabajar muy bien la comunicación. Ustedes deben ser expertos en comunicación. No son más vendedores, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso del siglo XX, 19, 18, soy vendedor de productos. Usted ahora tiene que transferir una comunicación que le permita entender a cualquier persona que está viendo este producto, se debe enamorar del producto cuando ingresa. Este no tiene la fricción del tiempo de entrega como el que me mencionas vos, pero mi estrategia, si la tuviese, sería trabajar por qué me tenés que esperar. Ahí demanda esa parte de creatividad y análisis, ¿no? Para eso también, miren, tengan en cuenta que tenemos, y ahí te lo recomiendo, Sebastián, en nuestra academia. Miren que es gratis, ya no estoy vendiendo nada. En nuestra academia ven ebooks acá, ebooks gratuitos, tienen unos cuantos. Cada ebook de estos tiene 1 hora, 1 hora y media de curso de formación gratuita que está en YouTube. Y acá vos podés, con un prompt que preparé de ChatGPT, lo vas a copiar acá y lo vas a pegar en ChatGPT. Uno de los prompts, están todos acá adentro, es perfiles de compradores. Entonces vos podés cargar ese prompt, cargar el producto y preguntarle, lo voy a entregar a los 10 días después de la compra. ¿Cuáles son las fricciones del comprador y cómo resolverlas? Te va a tirar ideas, no te va a resolver todo. Ahí vos, que sos el experto en el producto, podés empezar a desarrollar esa transferencia de tu analítica, y más lo que ves acá, hacia la publicación. Cosa que cuando alguien llegó acá, porque tu primera foto o imagen captó, ese título se indexó correctamente, la gente está buscando velador moderno de cine hierro, bueno, no lo querés perder, porque es un esfuerzo enorme la generación de ese tráfico, ¿verdad? Entonces lo que vas a trabajar es, ya no, esto no está bien publicado, eso, el señor que hace esto, yo le quiero recomendar que tome una formación con nosotros, porque esto, está bien, dicen vendí 1000, bueno, hubiéramos vendido 10.000, no sé, sin límite, porque esto me está mostrando el producto, ¿ven? No, otra cosa no se está haciendo. Entonces yo ahí necesito comunicar otra cosa. Bueno, esas son las recomendaciones A, B que te daría. Primero, si lo puedo resolver, lo resuelvo. O sea, si esta fuera mi lámpara, diría, qué pena, lo tengo que entregar
3 días después, si eso hace que venda menos, bueno, ¿saben qué? Pido plata prestada, pido un préstamo. Si estoy tan seguro de mi negocio, hago una cantidad y ya tengo disponible, listo para despachar en el día. Y van a ver que van a vender mucho más. Porque la gente quiere, además del producto, los beneficios del producto. ¿Y los beneficios del producto cuáles son? Oferta, velocidad de entrega y los beneficios inherentes que si se forman conmigo se los voy a contar. Pero digamos que, para poner un poco de misterio, pero digamos que la comunicación es muy importante. Cuando yo estoy acá, no le puedo echar la culpa a Mercado Libre porque no vendí, porque la responsabilidad es mía en cómo publico y cómo comunico. Por eso la construcción de marca es muy importante, porque este producto, seguramente si yo no les muestro el precio, muchos de ustedes estarían dispuestos hasta a pagar el doble. Lo que pasa es que como ya vieron el precio no van a estar dispuestos a pagar el doble. Pero si esto fuera de una marca y contar una historia y movilizar de otra manera desde la comunicación al comprador, perfectamente esto puede venderse a 163. Esa es la magia. No, pero hay otros que lo venden, miren, ¿saben qué? No me importa. Me cansé de escuchar ese biribiri, como hablábamos hoy de la mañana en casa, ese biribiri de que el otro. ¿Saben qué? Ustedes imaginan que compiten con alguien. Ustedes compiten contra ustedes mismos. Yo siempre digo lo mismo. Ojo con los competidores imaginarios. Ustedes se ponen a competir contra fantasmas donde algorítmicamente ni le llegan al talón al otro vendedor. No tienen por qué ir atrás de nadie. Armen su propia estrategia. Más si son productos que son artesanales, ¿no? Que son creados por ustedes. Vean que hay mucho para elegir y de distinto tono. Bueno, extendí.